No estaba pidiendo la palabra, pero te agradezco por lo mismo. Gracias, gracias, Enrique, muy amable. Entonces, la palabra Edmundo Pérez. Adelante, Edmundo. Gracias, Darío. Clemente, te supones el impacto, la remoción que implica tu presentación y las ansiedades que despierta. En primer lugar, en nombre de todos nosotros, quiero agradecerte por haber sido el vector que nos permitió contar con Darío en la vida como amigo, como profesional y ahora como coordinador. Definitivamente en la vida nos encontramos con quien conviene, todo comienza cuando conviene, todo termina cuando conviene, todo resulta como conviene. Y si al final de lo que pensamos terminó, no estábamos completamente satisfechos, quiere decir que no ha terminado por completo. Entonces todavía tenemos esperanzas de que mejore Darío. Muy bien. Entonces, de tu presentación, Clemente, quiero limitarme a 2 puntos porque sé que todos mis compañeros deben tener inquietudes. Primero, acogida del gobierno a este maravilloso estudio y sus conclusiones, y tengo que limitarme a gobierno porque lo estoy centrando en una visión temporal, pero me encantaría que la pregunta pudiera ser del Estado, pero para que podamos hablar de recepción del Estado tenemos que pensar en varios periodos. Bueno, primero. Y lo segundo, una profunda ansiedad en cuanto a lo que mi opinión es trascendental en ello, y es el liderazgo para que esto se pueda llevar a cabo. ¿Tú lo ves factible? Porque me preocupa muchísimo aquel principio de que la teoría en la práctica es otra teoría. Gracias, Clemente. Adelante, Clemente. Bueno, podríamos también recoger algunas preguntas, pero está bien, yo le contesto a Edmundo en este momento. La acogida del gobierno, tu sospecha es válida, muy escasa, muy escasa. Es decir, sí, obviamente en la ceremonia todos los ministros comprometidos con las recomendaciones de la misión, en la ceremonia de entrega pues del primer volumen, pero la realidad es que solo parcialmente se está dando esto. Y se está dando esto, por ejemplo, en el Ministerio de Educación. En el Ministerio de Educación ha habido una cierta apertura a estas recomendaciones, no solamente una cuestión de la ministra y la viceministra, y ahora el viceministro, sino de muchos funcionarios que independientemente pues de cualquier directiva que hubieran recibido o no, nos contactan con frecuencia para contarnos acerca de los programas que están desarrollando. Pero por otro lado, también es que el Estado central es un aparato muy pesado y muy poco hábil para intervenir las regiones. Por eso nosotros contamos más con los apoyos locales. Los alcaldes, el departamento de Caldas está absolutamente comprometido con la misión hasta el punto que el gobernador convocó una misión por Caldas que retoma las 5 misiones que les presenté hace un rato, retoma esas 5 misiones y las desarrolla para Caldas. Y por eso es que allá tenemos 2 municipios como parte de estos programas piloto con los cuales está comprometido también, les decía, el Ministerio de Educación. Pero la capacidad de nuestro Estado central
Es decir, por ejemplo, la tragedia de Providencia, una población tan pequeña y una isla que no ha podido resolver este Estado central es muestra de la poca capacidad de nuestro Estado. El liderazgo, hace falta el liderazgo. Estamos haciendo contactos con algunos de los precandidatos que pues, nos han buscado y nos han invitado y pues hemos visto pues una apertura particularmente en los candidatos, no de los extremos, sino más bien los del centro son los que han estado interesados en estas propuestas. Gracias, Clemente. Tiene la palabra Reinaldo, después sigue Jorge Luis y después Samuel. Adelante, Reinaldo. Gracias, Clemente. Me uno a lo que expuso mi predecesor. Edmundo. Edmundo. Básicamente, tu presentación es, como dicen en inglés, overwhelming. Para poder digerir todo lo que tú has dicho y presentado, necesitaríamos tener un curso intensivo de toda la estrategia para realmente entender el alcance de lo que están ustedes, el grupo de sabios, proponiendo. Y yo creo que el título les conviene muy bien. Realmente el cúmulo de sabiduría que ustedes han puesto en esta visión de conjunto hace honor al título. Felicitaciones a todos. Lo que yo tengo es una pregunta de tipo estratégico. Llevar a cabo toda la propuesta implicaría en términos ideales que ustedes tuvieran organizaciones para cada una de las áreas en donde hubieran los especialistas que dominan lo que ustedes están proponiendo a fondo, de manera que se puedan convertir en los actores gestores de la implementación de dicho sector. No se puede hablar del mismo de agricultura verde y de bases científicas en ninguno de esos niveles, al menos que uno realmente esté entendiendo, o de la psicología del desarrollo, la psicología y capacidad de conocimiento de los niños de 0 a 5 años. Entonces mi pregunta va, ¿están ustedes desde ahora visualizando cómo organizarse como grupo de sabios de manera que puedan convertirse en los núcleos de clúster de este conocimiento, de manera que ustedes puedan proponer a los grupos que estén interesados cómo llevar a cabo la implementación? Porque una cosa es la presentación formidable que ustedes han hecho de los principios orientadores. Otra cosa es la aplicación en la práctica de esos principios al detalle. Entonces, mi pregunta es, ¿están ustedes considerando cómo organizarse al interior de manera que el grupo de sabios no se deshaga, sino que ahorita comiencen a ser a los actores eficaces de tal implementación? Adelante, Clemente. Sí, sí, Reinaldo. Yo creo que la implementación de todas estas propuestas y recomendaciones es la parte larga y dura. Y aquí de nuevo la respuesta está en lo local, en empezar por lo local y en empezar en pequeño, en empezar por pilotos. Pretender, por ejemplo, la universalización de la educación de 0 a 5 años como una ley, por ejemplo, o algo así, eso no es posible. Pero el compromiso de 4 alcaldes con que van a lograr eso, para nosotros es como un punto de partida muy importante. Nosotros cambiamos, digamos, no quisimos hacer recomendaciones de programas nacionales, no, sino pilotos locales, es decir, un enfoque territorial. Eso es lo que estamos proponiendo y creemos que por esa vía es como se pueden construir las cosas, ¿no? Tenemos que arrancar por asegurar esa universalización de la educación en esos 2 niveles en un municipio.
en 4 municipios lo vamos a hacer. Y luego eso va a ir creciendo. Esa es como la estrategia. Pero obviamente nos conviene muchísimo que haya un liderazgo nacional que impulse esto. Los miembros de la misión están comprometidos en las distintas áreas. Hay otro piloto que estamos arrancando en el Tolima, un piloto de bioeconomía, en unos terrenos donados a la Universidad de los Andes por la familia La Serna, y en otros terrenos baldíos que hay cerca de la Universidad de Ibagué. Entonces pensamos pues que eso también es posible. En cultura igualmente se está haciendo experimentos aquí en Bogotá con estas recomendaciones. Bogotá está también interesada en adelantar pilotos de educación, pero eso está frenado en estos momentos, pues por razones que ustedes comprenden. Y hay pilotos también de industrias de química verde, se están impulsando, y hay una persona de la misión, una coordinadora de la misión que está comprometida con ese objetivo. Gracias. Pero son cosas pequeñas, son cosas muy pequeñas todavía. Gracias, Clemente. Jorge Luis Puerta, adelante. Bueno, Clemente, lo primero que tengo que decir es que siento una envidia ajena muy grande. ¿Por qué? Porque te estoy hablando desde el Perú. Y como tú puedes imaginarte, estamos entre dos extremos que ninguno de los dos es bueno. Y justamente con un gran grupo a nivel nacional estamos tratando de armar una propuesta de centro que se acerca mucho a esto que ustedes están planteando. Y me parece que la estructura, esta visión descentralizada, esta visión de un Estado, ojo, que a mí me parece importantísimo, clave, un Estado que tenga mucho mayor presencia. Antes decían, uy, estos son los estatistas, los izquierdistas, los comunistas que quieren que el Estado haga todo. El papel del Estado debe ser redefinido y eso me parece sensacional. Mariana Mazzucato, seguramente ustedes la conocen, ¿no es cierto? Esta economista. Mucho, claro. Claro, que plantea justamente los nuevos roles del Estado. Me parece importantísimo ese enfoque. Sin embargo, tengo dos preguntas que hacerte. Una primera es, me encanta ese enfoque productivista del Estado. Entonces, ahí lo que yo veo es que hay un gran peligro del desarrollo desmesurado que ha tenido el capital financiero a nivel mundial. Lo que aquí llamamos, no sé cómo lo llaman allá, pero lo que llamamos capitales golondrinos. Que no son productivos, que son puramente especulativos. Aquí justamente frente a la amenaza que Castillo tome el poder, ya muchos de esos capitales se han ido del país. Y entonces me parece que el planteamiento de control de esos capitales se convierte en algo fundamental para darle insistencia y para centrarse más en todo aquello que sea productivo y eliminar al máximo o tener la capacidad de neutralizarlo de lo que es meramente especulativo. Y dos, a mí me extraña mucho, que eso va en la onda en que la intervención que han tenido los anteriores, de que no sé si los haya, pero en la misión de sabios debe haber sabios que sean políticos o politólogos, ¿no es cierto? Porque las preguntas todas han ido por ahí. Si no se instrumenta esto políticamente, y creo yo que desde el interior de la misión de sabios se debería estar comenzando a trabajar esto, nos quedamos a veces neutralizados. Entonces me parece que esta parte de la dimensión política de la propuesta
Y a mí me encantaría oír más sobre eso. No sé si lo haya. Mil gracias. Adelante, Clemente. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias. No sé, acabo de ver ahí a Carlos Torres, ¿no? Me gustaría mucho que opinara sobre lo del sector financiero. Carlos Torres es de nuestra época, Darío. Sí, claro. Era Gonzaga también. También. Era Gonzaga Carlos. Ojalá nos opinara, pero sí, hay un énfasis en un Estado y no solo un Estado, un sector privado también productivista, si se quiere usar esa palabra que tú acabas de usar, José Luis. Efectivamente, e igualmente nuestra visión negativa del rentismo. El rentismo se da en los sectores, en muchos sectores de los recursos no renovables, pero también se da en el sector financiero y se da en algunos sectores industriales en donde ciertas organizaciones gozan de una situación de monopolio. Todo eso hay que corregirlo, y en eso coincidimos entre personas de derecha, de centro y de izquierda. Ese es un punto fundamental. Por otra parte, efectivamente, esa es una carencia de nuestra misión. No tenemos los políticos. Estamos tratando, pues, de entrar y de llevarles el mensaje, pero no tenemos políticos realmente dentro de nuestro grupo. Esa es una realidad y una gran limitación, efectivamente. Sí. Carlos Torres. Está levantando la mano. Carlos, libera tu micrófono, Carlos. Libera tu micrófono. No te oímos todavía. Quítale el mute. Listo, Sí, Carlos. estoy tratando. Ya te oímos. Ok. Hola, Clemente, ¿cómo te va? Un placer escucharte. Hacía muchos años no estuvimos por allá en tu casa hablando de estas cosas y es lo último que recuerdo. Pero yendo concreto, hay muchas cosas en que uno piensa cuando te oye con ese planteamiento concreto, inteligente que siempre has tenido y defendiendo la educación y la educación hasta dónde va a penetrar realmente las estructuras políticas y sociales del país y cómo puede la educación tomar el liderazgo de un liderazgo que es una vergüenza oír al presidente de FECODE, al coordinador del paro, defender que esos fenómenos de la muerte de los niños, de la alimentación de toda una ciudad, de un país, esté supeditada a unos líderes educadores que si los oye uno justificarse, a mí por lo menos me da vergüenza. El sector financiero últimamente, en los últimos 20, 30 años, ha ido cogiendo un sentido de responsabilidad de lo que le toca hacer. Hay todo un sistema educativo de educación financiera que el gobierno ha impulsado y el sector financiero ha aceptado. Y es interesante la cantidad de material que se ha producido para educar a la gente en el mundo financiero. Y eso en mi concepto es bueno. Tratar de que un sector tome atribuciones de su actividad y las mezcle, me parece que no es el camino. Pero si el sector financiero o cualquier sector, el sector industrial, el sector de hidrocarburos, cualquier sector, si toma la parte de educación que tú has presentado y defiendes, me parece que es un avance y en eso estaba. Eso es, digamos, lo que podría decir, que no es mucho, porque realmente no está orientado el país
hacia la educación y no hemos logrado todavía que la educación sea tan transformadora como en teoría tú y yo quisiéramos. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Samuel Arango levantó la mano. Adelante, Samuel. Sí, gracias. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, gracias. Clemente, muchas gracias por la exposición muy completa, muy ilustradora. Da gusto ver un informe, y era de esperarse que fuera así, que no solamente plantea los problemas, que era lo que estamos acostumbrados, sino que más que problemas plantea soluciones. Ojalá todos hiciéramos lo mismo. Es decir, todos somos conscientes de los problemas, pero muy pocos están dando soluciones. Aquí encuentra uno ciertas soluciones. Claro que lo han dicho ya, del dicho al hecho hay mucho trecho, pero no es un imposible, es algo que debemos trabajar entre todos y que podemos cada uno aportar. La educación considerada ya pues como tema principal de la exposición. La exposición, la educación no puede ser considerada, y no lo es de hecho por la misión, como segmentada en educación preprimaria, primaria, secundaria, universitaria, porque la educación tiene que ser, para que tenga sentido y para que se pueda trabajar, una sola, que empieza, es cierto, desde los 0 a los 5 años, pero que nunca termina. Eso es muy importante porque si no, los problemas del uno tendrá que solucionarlos del otro, etcétera, etcétera. Si no hay coherencia, si no hay un entronque entre unos niveles y otros, el sistema va a fallar con seguridad absoluta. Afortunadamente en la misión uno ve que participó gente altamente humanística, que es en parte mi gran preocupación también. Es decir, primero considerar la educación como un solo proceso que se inicia y que debe continuar y que se adapta a las circunstancias, a las regiones, a los individuos, etcétera, etcétera, lo que la misión muy bien expuso, ¿no? Entonces no se puede considerar pues lo uno, lo otro como cosas separadas. En segundo lugar, es muy importante cambiar muchos paradigmas en relación con la educación, pero muchos y muy importantes. Uno de ellos también está esbozado, o por lo menos sugerido, de pronto es más fuerte de lo que uno piensa, es que no sigamos pensando que la gente para educarse tiene que ir a los edificios de educación, es decir, a los colegios, a las guarderías, a las universidades. Es como cuando se dice a uno que para uno creer en Dios tiene que ir al templo. Es decir, fuera del templo está Dios, fuera de las escuelas está la educación también. La educación tiene que ir más donde está la gente, no la gente a donde está la educación, o lo que llaman instrucción. Con esto quiero decir que tenemos que llevar todos los niveles educativos a todas las regiones. No esperar que la gente del campo se venga a las ciudades a estudiar a las ciudades porque no tiene más opciones. Lo tiene que hacer porque no hay más. No, hay que ir a donde está la gente, agrupar por regiones y responder a la problemática de los individuos y de las regiones. Y termino con algo que tiene relación con el humanismo, y es que es una frase que es muy conocida, pero que tiene muchísimo sentido, por lo menos para mí. Construir al hombre es construir el mundo. Gracias, Clemente, por tu aporte. Muchas gracias, Samuel. El siguiente, Humberto Sánchez. Adelante, Humberto. Gracias, Darío, y muchas gracias, Clemente, por esa magnífica exposición que para mí ha sido novedoso ver una estructura y un análisis tan bien hecho, tan estructurado. Realmente me ha dejado impresionado. Pero he tenido, y se me ha aumentado durante las observaciones de los otros amigos, la dificultad que radica en que todo este sistema está incrustado dentro de un sistema político. Y nosotros en nuestro sistema político, pues tenemos unos presidentes que tienen un tiempo de 4 años y tienen que dar resultados en los 4 años. Y unos alcaldes que tienen que dar resultados en 3 años
y si no muestran los resultados, y resulta que ustedes vienen con un programa que es empezar una educación, que eso es de toda la vida, como decía Samuel. Entonces, yo realmente veo como un poco, como dijera, quijotesco, o una ilusión muy grande, porque se está luchando contra una estructura que es muy difícil de modificar o no se va a modificar. Yo la pregunta que te tendría, Clemente, es ¿cómo esperan ustedes con esos 4 municipios, con esos alcaldes, cómo llegaron a convencerlos y cómo esperan que el programa va a seguir después de que ellos salgan? La pregunta del millón. ¿Quieres responder? Bueno, si quieres voy a contestar a las 3 intervenciones últimas, Dale. Darío, si te parece. Dale. Bueno, Sí. No, Carlos, de acuerdo. Yo creo que el camino que nos lleva de la educación a la sociedad que queremos, a esa sociedad transformada, pasa por la equidad. Si nosotros pensamos en darle una excelente educación a unos cuantos colegios, ¿no? En unos cuantos colegios, en unas cuantas universidades, no vamos a tener esa sociedad, porque si la educación no es de calidad y para todo el mundo, realmente no va a haber, la educación deja de ser un instrumento para cerrar brechas y se convierte en un instrumento para reproducir esas brechas. Entonces, estoy muy de acuerdo contigo. El camino de la educación a esa sociedad que queremos transformada pasa fundamentalmente por la equidad. Sobre el sector financiero, seguramente ahí no estamos de acuerdo en algunas cosas, eso, con seguridad, pero yo sí pienso que hay que tener una mayor regulación y hay que asegurar que el valor agregado que captura el sector financiero, pues se reparta de una manera más fuerte, no solamente a través de la responsabilidad social, sino a través de unos esquemas impositivos importantes que en cierta forma corrijan esas asimetrías que podemos observar en la actualidad. Por otra parte, la intervención de Samuel me parece muy interesante y quiero contarte que uno de los pilotos que estamos desarrollando es en Río Sucio, en una vereda indígena, fundamentalmente, mayoritariamente indígena. Yo creo que lo hicimos también para aprender cómo es la educación interétnica. Eso necesitamos aprender cómo es la educación en el Putumayo, donde también tenemos algunas conversaciones para una segunda etapa, en La Guajira, en el Meta, son, digamos, como los sitios donde una segunda etapa de estas ideas se puede desarrollar. Garantía de que estos alcaldes, Humberto, continúen con estos proyectos, no hay ninguna, obviamente, tú lo sabes muy bien, pero yo sí creo que vale la pena mostrar los beneficios que puede tener un municipio de estos cuando toda su población logra unos niveles de educación y sobre todo una cobertura muy amplia de la educación, más que cualquier otro objetivo que pueda tener esta educación. Entonces son como los comentarios. Lo otro, la educación de la cuna a la tumba, como decía Gabriel García Márquez, quien participó en la primera misión de Sabios, la misión que no sé si está por ahí Carlos Eduardo Vasco, no, Está, sí. no sé si está. Sí está. ¿Sí está? Sí. Bueno,
No, sí, no sé si cuento, Carlos Eduardo, la anécdota cuando me tocó llamar al provincial de la Compañía de Jesús para convencerlo de que te dejara participar en esa primera misión como cabeza realmente de esa primera misión que fuiste. Recuerdo que yo estaba en una cabina telefónica de larga distancia hablando con él para convencerlo que te dejara participar en la misión. Bueno, pero en todo caso, en esa primera misión, yo creo que el principal mensaje fue ese: la educación es de la cuna a la tumba. Y nosotros, en cierta forma, con estas propuestas de atacar los cuellos de botella de 0 a 5 años y de educación media, lo que estamos buscando es esa continuidad. Porque como profesores universitarios, que seguramente muchos de ustedes son y yo también, pues nos damos cuenta que muchas veces los estudiantes que llegan a las universidades no tienen el nivel, la fundamentación científica y ética que es necesaria para una formación universitaria. Y lo que tenemos que atacar son esas trayectorias educativas, como las llama hoy en día el Ministerio de Educación, atacar esas trayectorias educativas completas. Esas son como algunos de los comentarios, sobre las intervenciones que he escuchado. Y sí, lo del sistema político, ahí tenemos la gran barrera. Gracias, Clemente. Le voy a pedir a Silvio, a Gabriel y a Carlos Vasco que hagan las 3 últimas preguntas y te dejamos que las respondas. Yo sé que tienes un límite de tiempo y por eso estoy queriendo ayudar en esto. Que hagan las preguntas y después respondes como lo hiciste ahora. Adelante, Silvio. Gracias, Clemente. Una presentación excelente. Yo quisiera saber un poco acerca de la estrategia de difusión que ustedes tienen con respecto a este planteamiento, porque, como lo mencionaste, pues en estos países que se han transformado de una forma significativa, el papel del gobierno ha sido del 40% y el de China del 60%. Si ustedes recibieron una recepción tan tibia del gobierno colombiano, ¿a qué otras puertas han tocado ustedes con respecto a empresarios, universidades, asociaciones gremiales, para generar una fuerza que empiece a implementar esto desde las regiones? Muchas gracias. Gracias, Silvio. Pregunta de Gabriel Díaz. Gracias, muy amable. Clemente, felicitaciones, realmente extraordinario, maravilloso, de una visión supremamente global, completa, extraordinaria. Una sola pregunta quisiera yo hacer. ¿Cómo podría uno, o ustedes ya tienen pensado, cómo podría uno como persona o como empresario o como grupo de jesuitas colaborar para que eso llegue a una realidad, para que eso sea cierto? Porque sería terrible, dolorosísimo y triste que eso quedara en un libro escrito muy bonito. Gracias. Gracias, Gabriel. Carlos Eduardo, ahí está su compañero. No, pero es que sí, estaba recordando aquí los tiempos de 1993, cuando precisamente Antanas Mocus, Ginás, el padre Jesús Emilio Ramírez, etcétera, tratando de convencerme a mí de coordinar a los incoordinables. Y me he hecho un discurso sobre la misión. Muy difícil ese grupo, más difícil que el de 45, el tuyo era de 10. Pero si no fuera por Ángela Restrepo, que era la única mujer y sabía más de cómo manejar las emociones y los egos, hubiera sido absolutamente imposible.
Pero bueno, de todas maneras, a mí, como ya yo he oído el rollo de Clemente varias veces y he leído algunos de los infinitos volúmenes de estas 1000 páginas que me recuerdo los 7 volúmenes nuestros de los cuales no se conocieron sino las primeras 200 páginas de las 3000 páginas. Pues claro, es lo que lo convenció a uno y dice, no, esta sí fue mucho mejor que la primera, ¿no? Porque la primera en realidad era sobre ciencia y educación y prácticamente pues en la parte de ciencia pues se logró algo a través de Colciencias, precisamente porque Clemente era director de Colciencias, porque Villaveses y Luis Carlos Arboleda participaron todo el año con nosotros. Pero después de que Chaparro, que fue uno de nuestros sabios, que llamamos ahora ex sabios, pues fue director de Colciencias y tuvo un préstamo del BID muy bien ejecutado. De ahí ya no pasó nada más, ¿no? Y la acogida del gobierno de San Pedro fue maravillosa los primeros 3 meses, hasta que ustedes recuerdan por allá que cierto contador llamado Santiago y cierto hijo de pintor llamado Fernando acabaron con el gobierno de San Pedro. Desde ese momento, yo digo, por 8000 razones de todos conocidas, pues se acabó toda posibilidad de hacer algo con el gobierno. Y realmente, fuera de Colciencias y de las universidades que tomaron esto muy bien, muchas de las universidades que realmente tomaron las ideas, sobre todo de la parte que dirigió Ginás, de ponerse en la investigación y de priorizar la función investigativa de la universidad, que no existía en 1980. Sí se hizo mucho en cuanto a la investigación. Por ejemplo, hay más grupos de investigación de lo que habíamos planeado. Y si no hay el número de doctores que habíamos planeado, pues mejor, porque si con los que hay ya se nos fueron para el exterior, de acuerdo con hace exactamente 25 años, cuando estaba en la misión, y hace 50 años que empezó el problema de la fuga de cerebros, que nosotros llamábamos la fuga de estómagos. Y Clemente fue el que hasta nos mandó a Guillermo Hoyos y a mí a dar vueltas por Europa a conseguir a los que estaban estudiando para el doctorado para que no se quedaran allá, pero mejor todavía para que si se quedaban nos siguieran ayudando. Y creo que esa estrategia fue mucho mejor que la de la repatriación de los cerebros con unos incentivos económicos. Lo que Ginás y toda la gente de Estados Unidos y cada uno podía ir en Alemania, en Francia, en España, viendo cómo realmente de allá se llevan la gente a pasantías, organizan congresos, hacen coautorías. Fue mucho mejor la estrategia de cooptación de esas personas quedándose allá que la estrategia de repatriación. Por eso, realmente, aunque no se ha logrado mucho, ese énfasis en la educación, por ejemplo, pues de alguna manera yo creo que Cecilia María Vélez en sus 8 años de ministra sí tuvo permanentemente en cuenta eso. Es que la revolución educativa de Uribe no era ni revolución ni educativa, sino muy deseducativa, pero yo creo que ella hizo lo que pudo. Y después María Emma Mejía. De todas maneras, los problemas estructurales que hay, ya los han señalado ustedes. Primero, el gobierno más bien lo usa como un asunto como decorativo y empieza a arrastrar los pies para no invertir, para no hacer cambios. Hemos tenido el problema de los ministros de Ciencia y Tecnología. Si se hubiera seguido la misma estrategia que hizo Samper, de decir, bueno, ¿quién de ustedes quiere ser director de Colciencias? Y el que se atrevió fue Chaparro y lo nombró. Ahora aquí nos pone una ministra que no quiero hablar mal de ella porque como es mujer y negra, todo el mundo me dice que es porque yo soy racista y machista, pero es peor el que nos van a poner ahora. Es decir,
una cosa de darle un puesto a la U por un voto para absorber a Molano y le dan el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pero eso ya había pasado con Santos. Gracias. Santos necesitaba un voto de una fracción de los verdes, dirigida por un senador que no va a decir el nombre, y consiguió esos votos para la justicia penal militar y le dio a Conciencias, el ICFES y el SENA. Hombre, es que toda la educación y la ciencia del país a cambio de un voto en el Congreso. Entonces las preguntas que quedan son, primero, ya sabemos que hay que formar bien a los maestros, pero ya lo había dicho Perry y Sandra García en su informe, no hay quien los forme. Nosotros somos los primeros que nos debemos dar por destituidos de formadores de maestros que no supimos hacerlo. Segundo, ¿cómo hace usted para que empresarios que la ganadería, la palma, la caña, el banano, todos están metidos en proteger sus intereses en contra de la ecología? Usted no va a lograr que los empresarios cambien el modelo de productividad subsidiada por el gobierno. Usted no puede tampoco cambiar la estructura política, digamos. Yo no veo posibilidad, por ejemplo, de que en las próximas elecciones así ganara Fajardo o Alejandro Gaviria o hasta Petro. No podrían hacer nada en el Congreso, porque esas estructuras políticas no eran. Es que ustedes vieron la solución de Molano, es peor que la de Trump. Entonces, así tampoco se puede hacer nada de lo que propone la misión. Y lo último ya es una cuestión económica que sí tenemos que seguir conversando, que hemos trabajado con los de la Universidad Nacional en Economía, y es la idea del empleo ya no sirve, porque ya no hay empleos para ninguna gente. Hay que cambiar completamente la idea de que todo el mundo debe estar empleado full time, y eso es un problema de tecnología y de robótica y tal. Y el problema económico y financiero también es el problema de que el Bitcoin acabó con todas las predicciones financieras, le quitó todo el poder a la Junta Monetaria, y todavía no se han dado cuenta que no existe ya ni el IRS, ni la DIAN, ni la Junta del Banco Central, porque todas las transacciones se van pasando a Bitcoin, de manera que la parte financiera tampoco va a funcionar. Gracias, Carlos. Clemente, ¿querías responder algunas de las preguntas? Bueno, sí, claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, de verdad, Silvio, Gabriel y Carlos Eduardo. Bueno, no, y me agrada mucho pues ver a Carlos Eduardo. Con él me invitó nos comimos 2 pizzas hablando de las recomendaciones de educación de esta misión, ¿no? Allá en el apartamento de él, me invitó a 2 pizzas, imagínense, con agua aromática, creo que fue. Bueno, pero quería pues comentar algo sobre los empresarios. Sobre los empresarios. Yo creo que los empresarios podrían y pueden, a través pues de sus divisiones o direcciones de responsabilidad social, pueden participar en esto. Y efectivamente hay una empresa que tiene que ver, pues es del sector financiero, y nos está apoyando el piloto del Tolima en bioeconomía. Pues esa es una posibilidad. Igualmente estamos en conversaciones, hemos estado en conversaciones con 2 empresas telefónicas, con 2 empresas de telefonía celular, porque para que nos ayuden de pronto con la dimensión de la conectividad en estos pilotos. Esos son, digamos, como 2 ejemplos. Yo creo que
la pregunta de Gabriel, ¿cómo colaborar con la misión? Eso lo podemos hablar. Va a haber espacio para mucha gente en el desarrollo de estos pilotos, particularmente en los de educación, pero también en los demás. Y va a haber la posibilidad igualmente de recibir donaciones, a través, no sabemos exactamente cómo, pero pensamos que a través de organizaciones locales de estos municipios. Yo creo, no sé lo que has estado hablando, Carlos Eduardo, pero me interesa mucho conocerlo sobre el empleo con la gente de la Universidad Nacional. Yo te digo mi visión, yo sí creo mucho en el empleo, pero no en un empleo como el que estamos teniendo, en condiciones de informalidad o en condiciones de empleo de baja calificación. No, yo creo que tiene que ir la formación de las personas, los niveles de educación más altos pueden ser combinados con una estrategia de transformación hacia la sostenibilidad social y ambiental de la economía, y mantener niveles de empleo relativamente altos. Yo creo que en el empleo hay un elemento, sí, obviamente en emergencias como la que tenemos en la actualidad, pues los subsidios son la única vía viable de implementar, pero a mediano plazo tenemos que pensar en el empleo, porque el empleo tiene un elemento de dignidad que yo creo que los subsidios no pueden darle, por más que digamos que por el hecho de ser persona te mereces tener, sí, efectivamente, te mereces tener un sustento. Yo creo que el empleo le da una dignidad mayor a eso. Entonces, los subsidios condicionados a determinados trabajos y esas cosas me parece que son una mejor solución, pero me gustaría mucho conocer esas reflexiones que ustedes han hecho con la gente de la Nacional. Eso es. Listo, Clemente, muchísimas gracias por tu participación. Sé que tienes limitación de tiempo. Te agradecemos muchísimo todo este tiempo que has gastado con nosotros. Un aplauso virtual, ¿estás oyéndolo? Estoy seguro que no, pero es real. Y muchísimas gracias de nuevo por esta intervención. Gracias, Clemente. Voy a utilizar los últimos